No se escucha. El profesor o profesora están hablando porque no escucho nada. Por favor, hay que dejar que ingresen los alumnos ya. Buenas tardes, doctor. Los alumnos ya están escuchando ya. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy Creo que vamos a tener la micrófono. siguiente clase teórica, que es sobre trastornos hemodinámicos y hemostasis. He revisado las observaciones o consultas que tenían. He revisado la clase porque esta clase era una teoría que la estaba desarrollando el doctor Hugo Castro, que ya no está con nosotros, y por lo que he visto por conveniente y necesario de repente complementar algunas cosas de la teoría a fin de precisar algunos puntos. Todos están viendo la pantalla, ¿no? Hola. No sé, buenas tardes, doctor Taxa. Aún no se ve lo que está proyectando, doctor. A ver, un segundo. Ok, entonces, a ver. Ok. ¿Ahora sí? ¿Correcto? Sí, doctor, correcto. Ahora sí se ve. Ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, estimados alumnos, en función de la clase que el doctor presentó y algunas inquietudes de ustedes, he visto por conveniente, como les comentaba, hacer algo complementario a lo que ya el doctor había expresado en la clase teórica que subimos al aula virtual. Este es el índice de tablas de los temas que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a hablar un poco sobre hiperemia y congestión. Vamos a hablar sobre edema, hemorragia, hemostasia y trombosis. La hemostasia normal es un breve repaso de lo que ya por fisiología conocemos. Trombosis, vamos a mencionar algo de una patología muy dramática, que es la coagulación intravascular diseminada, y tenemos como una de las principales complicaciones o ejemplos de alguna de las tantas enfermedades que pueden inducir, o alguna de las enfermedades que pueden inducir esta coagulación intravascular diseminada. Vamos a hablar sobre embolia y algunos ejemplos sobre embolia, como tromboembolismo pulmonar y sistémico. Vamos a primero precisar cuál es la diferencia entre hiperemia y congestión. Y para ello me remito a esta imagen. Ustedes pueden apreciar en esta imagen cómo es la circulación normal, ¿no? Ustedes saben que la circulación es un sistema sanguíneo, es un sistema cerrado, en el cual la sangre oxigenada va y discurre por las arterias, y estas arterias van a ir de gran calibre a pequeño calibre, y eso lo reconocemos por histología. Después vamos a tener el lecho capilar, donde estas arterias van a continuarse y se van a unir al sistema venoso, pasando por las vénulas, y las vénulas retornan hacia la vena, también igual por venas de diferente calibre, de pequeño a gran calibre. Y esta circulación es regulada o controlada por una bomba que en este caso representa el corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre hiperemia y congestión vascular? Básicamente es un punto de concepto, mientras que la hiperemia es un proceso activo en la que va a haber un mayor influjo o flujo
de sangre, como ustedes pueden ver acá en la hiperemia, ustedes pueden apreciar en la imagen cómo hay mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia la zona donde yo quiero irrigar. Por ejemplo, si yo hago un ejercicio, mis músculos van a necesitar una mayor cantidad de oxígeno y por lo tanto yo voy a requerir mayor demanda y por lo tanto voy a originar un mayor influjo de sangre hacia ese órgano. Y por lo tanto eso me va a originar una hiperemia, ¿no? Un aumento en el flujo, es un proceso activo. Mientras que la congestión vascular, que es a diferencia de la otra, es pasiva, dado que no involucra un incremento en el flujo sanguíneo, sino por lo contrario, una disminución en el flujo de manera pasiva. Entonces, ¿eso qué va a originar? De que el sistema venoso refluya o regrese la sangre hacia el lecho capilar. Igual los vasos se van a ver con mayor cantidad de sangre, pero el mecanismo por el que ellos se producen es completamente diferente. Y también igual, obviamente que en el caso de la hiperemia, al haber un mayor influjo de sangre, esa es sangre oxigenada, por lo tanto, el órgano se va a ver más enrojecido, más rojo. Pero en el caso de la congestión vascular, como es un fenómeno pasivo y donde hay un mayor retorno venoso y se va a poner la sangre extasiada, o sea, como que no circula, por lo tanto, se va a llenar más de sangre desoxigenada y por lo tanto, el órgano se va a ver un poco más cianótico. Esa es la principal diferencia entre lo que es hiperemia y congestión. Por otro lado, también el doctor abordó el tema del edema. El edema, como sabemos, es una mayor cantidad o retención de líquido, ¿no? En el tejido intersticial, como ya les explicó. Sabemos que el tejido intersticial es el tejido que está por fuera de las células, ¿no? Y donde normalmente discurren pues los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, etc. Además de ello, tenemos que saber que la sangre, el lecho capilar, ¿no? Está regulada por dos fuerzas que se contraponen. Por una presión hidrostática, ¿no? Que es la cantidad del volumen sanguíneo que hay, y por la presión osmótica o coloidosmótica, como lo quieran llamar, que corresponde al contenido de proteínas que normalmente están en la sangre. Entonces, esos dos mecanismos son los que regulan normalmente la sangre, el flujo sanguíneo. Siempre puede haber al momento de la fisiología normal de los tejidos, va a haber un pequeño líquido que va a quedar en el intersticial, en el tejido intersticial, y que normalmente va a ser evacuado por los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son un sistema de drenaje unidireccional que va recogiendo justo de las zonas más distales, llevándolo hacia la zona central, va recogiendo ese exceso de líquido y por ahí va a discurrir la linfa, ¿no? Que es ese líquido intersticial que también puede llevar algunos otros elementos en su constitución. Está unido, conectado también con el sistema de ganglios linfáticos que sirven como un mecanismo de control de drenaje de este sistema linfático. Pero cuando por alguna circunstancia este equilibrio normal entre la presión hidrostática y la presión osmótica o coloidosmótica se desregula, ya sea porque hay un incremento en la presión hidrostática, ya sea porque hay una disminución en la presión osmótica o coloidosmótica, o por algún mecanismo que involucre a ambos, entonces en ese momento se va a suceder mayor cantidad de líquido que sale al intersticial. Nuestro sistema linfático va a tratar de drenar ese exceso de líquido, pero naturalmente si ese exceso de líquido es demasiado abundante, el sistema linfático va a perder la capacidad de poder drenar ese líquido excedente y se va a poder formar el edema.
Los edemas, naturalmente, pueden ser edemas localizados, que solamente involucran una pequeña región o área de la economía de nuestro organismo, o pueden ser difusos o masivos. Ustedes aquí tienen, este es un cuadro donde ustedes pueden ver las diferentes causas fisiológicas y patológicas que pueden originar un edema. Como les mencionaba, por un lado tenemos un incremento de la presión hidrostática. Dentro de ese incremento de la presión hidrostática tenemos alteraciones en el retorno venoso que pueden ser producidas, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca congestiva. El corazón, que es la bomba que impele la sangre, se siente incapaz, insuficiente de bombear la sangre de manera regular y va a haber, por lo tanto, alteración en ese retorno venoso. También igual, la ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, puede también igual ocasionar ese mismo fenómeno o mecanismo de una disminución del retorno venoso. Y también igual, fenómenos un poco más localizados, como una obstrucción con presión venosa, puede originar trombosis, la inactividad de las extremidades también. También existe, como les comentaba, una reducción de la presión coroidosmótica y eso se puede apreciar en determinadas patologías, como en la cirrosis hepática. Como verán más adelante, la cirrosis hepática es un evento en el cual el hígado se daña. Hay un daño hepático irreversible en el cual el hígado se fibrosa, forma unos nódulos que puede ser causa de múltiples alteraciones que afectan el hígado. Todas van a concurrir al final en una cirrosis hepática. También de la misma forma, si yo tengo un cuadro de desnutrición primaria o secundaria, o de repente alguna glomerulopatía. ¿Qué es una glomerulopatía? Es una alteración a nivel del riñón. El riñón normalmente, como ustedes saben, filtra la sangre, y al filtrar la sangre recupera sodio, agua, recupera proteínas, recupera glucosa, que normalmente no se debe filtrar por el riñón. Pero si existe alguna glomerulopatía que puede ser primaria o secundaria, como verán más adelante cuando hagan patología 2, las glomerulopatías son primarias cuando el origen es en el mismo riñón, y se llaman secundarias cuando el origen no es en el riñón, sino es en otro órgano, pero secundariamente pueden afectar al riñón. Entonces, esa es la diferencia entre una patología que es primaria de un órgano versus a una patología que es secundaria de un órgano. Entonces, si yo tengo una patología renal primaria donde hay pérdida de proteínas, un síndrome nefrótico, por ejemplo, síndrome nefrótico es una patología en la cual involucra que hay una pérdida por encima de 3 gramos de proteínas al día. Entonces, en ese caso, se va a producir una reducción de la presión osmótica. De la misma forma, también igual, otros cuadros como una obstrucción linfática, como la retención de sodio, como los procesos inflamatorios, que ya el doctor Omar Reyes nos habló excelentemente bien en sus clases previas. Entonces, todas ellas constituyen causas fisiológicas de edema y que quería recordarles y puntualizarles. Asimismo, el edema, o sea, el líquido que sale al extracelular, puede tener determinadas características, ¿no? Y esas características oscilan entre que puede corresponder a un líquido que es un exudado o es un líquido que es un trasudado. ¿Cuál es la diferencia entre un exudado y un trasudado? Ambos son edema porque son líquidos que están libres en el extracelular. Pero la diferencia fundamental es en su concentración de proteínas. Y a la vez, también igual, puede ser porque hay además, adicionalmente a estas proteínas, que es lo más importante, que es lo fundamental, pueden haber algunos otros elementos, como en el caso del exudado. El exudado se caracteriza porque es un líquido que es rico en proteínas, o sea, tiene una mayor concentración de proteínas, una densidad por encima de 1012. 1,012. También igual, como estos exudados generalmente están asociados a procesos inflamatorios, pueden muchas veces estar acompañados de eritrocitos y leucocitos. Por otro lado, tenemos a los trasudados. ¿Qué es un trasudado?
sudado también igual es un líquido en el extracelular, pero a diferencia del exudado, se caracteriza porque su concentración es baja en proteínas y generalmente tiene pocas células. Entonces, estos edemas a la vez también igual pueden ser edemas que son, de acuerdo a las características clínicas, pueden ser simplemente localizados. Pueden estar localizados solamente en uno de los miembros, ¿no? Producto de una trombosis en uno de los vasos de los miembros, del miembro inferior derecho, por ejemplo, o puede ser por un proceso inflamatorio, de repente por una picadura de insecto o un proceso inflamatorio en la piel y se va a edematizar como parte del proceso inflamatorio, como ya muy bien lo explicó el doctor Omar Reyes. Y también igual pueden ser extensos y difusos, ¿no? Y ocasionar lo que se llama, o le explicaron, como anasarca, que involucra a la anasarca, todo el organismo está con exceso de líquido en el cuerpo. La característica clínica, como ya les explicaron también igual, en un edema, es que cuando uno hace una digitopresión sobre el tejido, deja una huella, una impresión de ese dedo, y a eso se conoce con el nombre de fovea, ¿no? Y cuando ustedes estén en la parte clínica, inclusive, de acuerdo a la profundidad, uno hace una valoración subjetiva, ¿no? De lo que está viendo y uno dice, bueno, tiene un edema leve, tiene un edema moderado, tiene un edema severo. Severo cuando ya estamos en anasarca. ¿Cuáles son las principales causas que provocan un edema sistémico? O sea, que todo mi cuerpo esté en anasarca. Fundamentalmente son dos mecanismos fundamentales. Que haya un problema cardíaco, que haya un problema renal, o también puede haber fallo de ambos sistemas, ¿no? Cardiorrenal. Que ambos sistemas pudieran estar afectados. De hecho, es una posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo tengo, como les puse como ejemplo, de un incremento de la presión hidrostática en la insuficiencia cardíaca, producto de que había una falla en el retorno venoso, ¿qué va a originar la falla en el retorno venoso o la propia insuficiencia cardíaca? O sea, mi corazón no tiene la capacidad de bombear la sangre. Entonces, al tener incapacidad del corazón, va a bombear, obviamente, menos sangre. Y al bombear menos sangre, el flujo sanguíneo va a disminuir. ¿Y cuál es el principal órgano que se va a dañar o que va a percibir esta disminución en el flujo sanguíneo? Va a ser el riñón. Entonces, el riñón detecta que hay una disminución en el flujo sanguíneo y libera el sistema que nosotros ya conocíamos por histología y activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, se activa este sistema, y al activarse ese sistema lo que va a hacer es retener sodio y agua, mayor cantidad. Voy a tratar de recuperar mayor cantidad de sodio y agua de la orina, y con eso el riñón trata de aumentar la volemia. Entonces, pero como hay un fallo de fondo, se vuelve un círculo vicioso. Se produce más edema y se produce más edema. De la misma forma, también igual, si es que existe de fondo un fallo en el riñón, ya sea por un síndrome nefrótico, ya sea por una desnutrición, donde hay una disminución en la concentración de proteínas, donde hay una falla hepática por una cirrosis. ¿Qué pasa en la cirrosis? Como el hígado está cirrótico, o sea, está fibrótico, ya no cumple su función normal. ¿Quiénes eran los que sintetizaban las proteínas? El hígado. Entonces ya no produce tantas proteínas, ya no produce tanta albúmina plasmática y por lo tanto va a disminuir la albúmina plasmática. Eso que va a originar una presión osmótica disminuida en el plasma y por lo tanto edema. Y eso se convierte en un círculo vicioso. Entonces, estos son los principales mecanismos mediante los cuales se va a producir un edema sistémico, ¿no? Las otras formas son las formas localizadas, puntuales, que ya les había explicado. Hemorragia. Ahora bien, la otra patología que vamos a hablar ahora va a ser de la hemorragia. La hemorragia en general se refiere por definición a la salida de sangre, como ya les explicaron, del sistema vascular, ¿no? Por diferentes causas.
las principales causas que pueden acompañar a una hemorragia son que hayan trastornos de las paredes vasculares, o sea, un corte, una laceración, una quemadura, etcétera, va a producir trastorno de las paredes vasculares. Otra causa podría ser que haya alteraciones en los mecanismos que regulan normalmente el control de la hemostasia en la sangre, porque normalmente existe un mecanismo en nuestros vasos que regula el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es unidireccional, se mantiene a través de un flujo laminar. El flujo laminar involucra ¿qué cosa? Que todos los elementos formes de la sangre que se producen en la médula ósea viajan por la parte central de la luz vascular. Y eso es el flujo laminar normal, ¿no? Pero, y mantenido así, dentro de un sistema vascular indemne donde los vasos sanguíneos están revestidos por el endotelio, existen normalmente fuerzas que están impidiendo de que este flujo laminar se altere y se produzca una coagulación. Pero, ¿y quiénes son los que regulan eso? Las plaquetas y los factores de la coagulación. Pero si hubiera algún mecanismo que altere las plaquetas o que altere los factores de coagulación, también van a ser motivos de hemorragias. Y es lo que ya les explicaron, las diferencias que existen entre lo que es una hemorragia pequeña, una hemorragia mediana, una hemorragia más grande, desde petequias, equimosis, hematomas, etc. Ahora, estas hemorragias pueden ser masivas, ¿no? Un gran traumatismo, una laceración, ¿no? Por ejemplo, los traumatismos cerrados son los más complicados en un accidente de tránsito, por ejemplo, es muy intenso, muy masivo, que va a originar que de repente algún órgano parenquimatoso en el abdomen estalle. Por ejemplo, el hígado puede estallar, el vaso puede estallar producto de este traumatismo y se produce una hemorragia masiva, ¿no? También igual, si yo soy un paciente mayor, sufro de arteriosclerosis, tengo un aneurisma y que es una alteración de la pared vascular y este aneurisma de un vaso importante como de la aorta, por ejemplo, de la aorta abdominal, que es uno de los más frecuentes, o de repente un vaso importante a nivel cerebral se rompe, entonces va a originar una hemorragia masiva y el paciente puede entrar en una patología que se llama un shock hipovolémico porque hay una pérdida masiva de sangre, ¿no? Entonces ese paciente tiene que entrar inmediatamente a la urgencia a tratar de contener la hemorragia y transfundirle la mayor cantidad de sangre para devolverle la volemia. Pero puede hacer simplemente afectación de vasos más pequeños, ¿no? Por ejemplo, una vasculitis. Una vasculitis, la palabra itis, ustedes saben, es inflamación, como comentaron, y si yo hablo de una vasculitis, quiere decir que es una inflamación de los vasos. Esto puede originar pequeñas petequias, ¿no? Esto podría originar hemorragias pequeñas de la microcirculación. Alteraciones en las plaquetas, por ejemplo, como mencionábamos, como una de las causas, también pueden ser causa de petequias, ¿no? Cuando las plaquetas disminuyen, ustedes saben que las plaquetas son parte de los elementos formes sanguíneos responsables de la hemostasia primaria. Estas plaquetas normalmente están en cantidades suficientes, por encima de 150.000, 300.000, ese rango es lo normal en el número de plaquetas, pero si las plaquetas disminuyen por debajo de ese rango, pueden originar hemorragias. Y yo las percibo a veces cuando me cepillo el diente y empiezo a sangrar, o de repente pues sangrados a través de la nariz espontáneos, o la formación de petequias, microhemorragias en la circulación periférica que se visualizan en la piel. Las etiologías o causas más comunes pueden haber trastornos hereditarios que involucran alteraciones en la enfermedad de la Waldenström, ¿no? El factor de von Willebrand, perdón, quiero decir, trastornos hereditarios en el factor de von Willebrand puede ser una de las causas de hemorragia. También igual hay pacientes que tienen que consumir antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Como la aspirina, que es el ácido acetil salicílico de manera crónica. También igual estos pacientes pueden ser susceptibles a sufrir hemorragias, ¿no?
y la insuficiencia renal es otra de las principales causas. Aquí les traje un video, un video bien cortito para que recordemos un poco la hemostasia, la trombosis, previo a que les explique en qué consiste la trombosis y hemorragia. Permítanme. No sé si... ¿No puede correr el video? A ver. Qué pena, me da la impresión que no permite correr el video. A ver. Bueno, qué lástima, no permite correr el video, pero era un pequeño repaso sobre la hemostasia normal y regular. Ustedes saben que la circulación en la sangre está regulada por mecanismos que van a controlar la hemostasia y van a evitar complicaciones como las trombosis, ¿no? Entonces, la hemostasia normal, ustedes ven que si existe algún proceso inflamatorio, alguna laceración en un vaso sanguíneo, lo primero que se va a producir es la vasoconstricción. Entonces, eso que involucra que el vaso sanguíneo se va a contraer, ¿no? Se produce un daño del endotelio. De producirse un daño del endotelio, ¿qué es lo que va a suceder? Que normalmente se va a exponer el colágeno que está inmediatamente por debajo del endotelio. Y este colágeno que está por debajo del endotelio tiene una serie de factores, ¿no?, que van a estimular, ¿a qué cosa? A que se recluten las plaquetas, a que se recluten las plaquetas. Las plaquetas empiezan a llegar al foco de la lesión, empiezan a juntarse unas contra otras. Asimismo, las propias plaquetas alteran su morfología, ¿no? Le salen como prolongaciones digitiformes, se adhieren entre ellas, liberan sustancias que van a atraer más plaquetas y a la par de ello, también igual, a través de una serie de factores que son liberados por las células endoteliales, ¿no?, y por las propias plaquetas, se van a liberar gránulos de adenosindifosfato, tromboxano A2, ¿no? Y se va a liberar el factor tisular y esto va a atraer mayor cantidad de fosfolípidos y va a originar que el fibrinógeno se convierta en fibrina y se vaya formando aquí el coágulo que va a tratar de impedir el sangrado o la hemorragia. Esta primera fase de la agregación plaquetaria representa la hemostasia primaria, cuando ya se organiza y se van a liberar factores tisulares y otros factores que van a activar los mecanismos de la coagulación. Entonces a esto se denomina la hemostasia secundaria, lo vamos a ver en acto seguido, y una vez que ya se produjo el control del sangrado, va a iniciarse un proceso de remodelación, de reconstitución de estas células endoteliales y naturalmente se van a generar los mecanismos antitrombóticos para evitar de que este fenómeno de la hemostasia normal, fisiológica, se perpetúe, ¿no?, y que produzca, más bien por lo contrario, daños y alteraciones en el organismo. Entonces, se produce un mecanismo de control de este mecanismo de homeostasis normal y se va a remodelar y se va a reconstituir el tejido y todo vuelve a la normalidad. La coagulación o el mecanismo, quiero decir, de la hemostasia secundaria está regulado por la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación que desde un punto de vista laboratorial está dividida en dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca, ¿no? Involucra la activación de una cascada de una serie de proteínas que pasan, en el caso de la vía intrínseca, desde el factor 12 que va a activarse y va a formar el factor 12 activado. Va a actuar sobre el 11 y va a formar el 11 activado.
y este 11 activado va a actuar sobre la 9, y la 9 activada conjuntamente con la 8 actúan sobre el factor 10, que es el factor común. Mientras que la vía extrínseca se activa mediante el factor tisular. Este factor tisular actúa sobre el factor 7 activado conjuntamente con el factor tisular actúa sobre el factor 10, y a partir del factor 10 ya es una vía común para tanto la vía intrínseca como la extrínseca. Se forma el factor 10 activado, el cual conjuntamente con el 5 activado actúa sobre la protrombina para convertirla en trombina, y esta trombina actúa originando que el fibrinógeno se convierta en fibrina, y esto contribuye a fortalecer la agregación plaquetaria, y de esa manera se produce la hemostasia secundaria. Pero, como ya les había mencionado, en la cuarta etapa existen mecanismos fibrinolíticos que van a controlar o regular esta hemostasia fisiológica normal, porque esto no se puede perpetuar en el tiempo, porque si no se va a producir una obstrucción del vaso. Entonces, este sistema fibrinolítico lo que hace es remodelar este tapón de fibrina con plaquetas para evitar que se perpetúe y se repara el tejido y todo vuelve a la normalidad. Pero esto involucra la activación y la liberación de una serie de sustancias, tanto por las células endoteliales como el activador del plasminógeno tisular, por acción de y conjuntamente con la urosinasa, van a actuar sobre el plasminógeno para convertirlo en plasmina, y como plasmina son degradados la fibrina, ¿no? Y se va remodelando de esta manera el coágulo que se formó. Asimismo, existen actividad anticoagulante del endotelio normal, donde se liberan sustancias semejantes a la heparina, que van a actuar sobre el factor 9A y 10A, que son importantes dentro de la cascada de la coagulación. También igual hay un inhibidor del factor tisular que va a actuar sobre el factor 7A activado. Lo mismo que el receptor de la trombina se va a unir a la trombomodulina, y esta trombomodulina va también de la misma forma, conjuntamente con la proteína C, inactivar a los factores 5A y 8A. Y el activador del plasminógeno tisular activa la fibrinolisis, y el óxido nítrico con la prostaglandina I2 también igual van a inhibir la agregación plaquetaria. Entonces, todos estos son mecanismos normales, tanto a nivel endotelial, sobre todo, que van a inhibir la actividad anticoagulante endotelial normal, ¿no? Y este es otro video que es el que principalmente les recomiendo que lo revisen, porque va a explicarles con más detalle todo este mecanismo fisiológico de la hemostasia fisiológica normal, la fibrinolisis, que sigue posterior a la formación del coágulo sanguíneo. Ahora bien, la parte patológica vendría a ser la trombosis, ¿no? Entonces, si yo, este mecanismo normal, regular, se ve alterado, o sea, si estos mecanismos normalmente de la coagulación y la fibrinolisis se ven alterados, se va a producir una trombosis. La trombosis, jóvenes, es una patología que involucra una triada que es conocida con el nombre de la triada de Virchow, en la cual se va a producir una lesión endotelial, va a haber anomalías en el flujo sanguíneo y va a haber un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, cuando estos mecanismos se conjugan, esto va a dar origen a una trombosis que es conocida como la triada de Virchow. Entonces, nosotros les hemos dejado una lectura bastante interesante, complementaria a la teoría, sobre patología del endotelio, ¿no? El endotelio es un epitelio plano simple que reviste los vasos sanguíneos, pero que es responsable de la hemostasia vascular normal, ya que la indemnidad, o sea, que el endotelio esté completamente indemne, ¿no?, va a permitir
de que el endotelio o los vasos sanguíneos respondan de manera normal o regular a la hiperemia reactiva, ¿no? Normalmente el endotelio, como ya hemos visto, tiene propiedades antitrombóticas, libera una serie de enzimas que va a impedir la trombosis, va a tener efectos inhibitorios sobre los factores de la coagulación. Ya hemos visto cómo se liberan una serie de sustancias que van a bloquear los factores de la coagulación y va a promover la fibrinólisis a través del plasminógeno, ¿no? Entonces, el endotelio regula normalmente ese proceso fisiológico normal. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un endotelio dañado? A eso se conoce como un endotelio disfuncional. Entonces, ¿qué caracteriza a un endotelio disfuncional? Va a tener una actividad más bien al contrario, procoagulante, proinflamatoria, prooxidativa y proliferativa, que va a favorecer los estados de aterogénesis, o sea, va a promover de que el vaso sanguíneo sufra alteraciones como la ateroesclerosis. Los mecanismos mediante los cuales se promueve esta aterogénesis, por ejemplo, está el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado. Si yo tengo una inflamación crónica persistente, latente, esto va a condicionar, ¿qué cosa? Un endotelio disfuncional que va a ser propenso a la formación de aterogénesis, que es la principal patología que afecta a los vasos arteriales. En el estado disfuncional endotelial, la dilatación del endotelio se reduce. Ya el endotelio no se va a dilatar, ya no se va a liberar las sustancias normales y se va a ver alterado. ¿De qué forma las alteraciones en el flujo sanguíneo normal también van a promover una trombosis, ¿no? Nosotros hablamos al comienzo que normalmente existía un flujo laminar normal. Cuando hay una alteración en el flujo, ¿qué involucra? Que este flujo laminar, ese flujo normal, se va a romper ese flujo. Entonces se van a producir una serie de turbulencias dentro del flujo sanguíneo. ¿Cuáles son las causas que promueven una alteración en el flujo normal? Por ejemplo, una malformación vascular, un aneurisma, ¿no? Los aneurismas, que normalmente son alteraciones en las paredes de las arterias. Las varices, que son normalmente alteraciones en las venas, por ejemplo, son causas que van a condicionar turbulencias a nivel de los vasos sanguíneos. Asimismo, también existen otras patologías que van a impedir, por ejemplo, la dilución de los factores de la coagulación activados por la sangre que fluye. Retraso en la entrada de los inhibidores de la coagulación. La promoción de la actividad de las células endoteliales, el éxtasis, por ejemplo, que causa la trombosis, por ejemplo, cuando hay un daño al corazón, una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, o cuando hay insuficiencia valvular, todas esas van a ser condiciones en el corazón o en los vasos que van a originar turbulencias, que van a originar éxtasis sanguíneas. O sea, éxtasis quiere decir acumulación de sangre. Dentro de los aneurismas se van a acumular sangre, se va a estasiar, se va a detener la sangre y todo eso va a originar alteraciones en el flujo normal. Cuando tengo, por ejemplo, síndromes de hiperviscosidad, por ejemplo, en la policitemia. En la policitemia lo que hay es un incremento en la cantidad de glóbulos rojos, sobre todo. ¿Y eso qué va a originar? De que la sangre se vuelva más viscosa, la circulación se hace más lenta y eso origina una alteración en el flujo sanguíneo normal. Por ejemplo, alteraciones en los eritrocitos, o sea, la morfología de los eritrocitos. Normalmente nosotros hablábamos que los eritrocitos son células bicóncavas que miden unas 7 micras de diámetro y son redondas, bicóncavas, pero ¿qué pasa? Hay patologías en las cuales existen alteraciones en la forma de los eritrocitos. Estos eritrocitos se vuelven deformados, a eso, por ejemplo, se conoce con el nombre de drepanocitosis. También igual, estos eritrocitos no circulan normalmente por la sangre, se pueden acumular porque no se deforman. Ustedes saben que los eritrocitos, cuando llegan a la microcirculación, se deformaban para poder pasar a través de un vaso capilar que mide apenas 1 micra de diámetro. Pero ¿qué sucede en el caso de estas alteraciones de los drepanocitos? Esos eritrocitos
no se pueden deformar, se alteran y se van a quedar como incrustados en la microcirculación, produciendo microtrombos. Y el otro factor que hablábamos, entonces, son esos estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Estos estados de hipercoagulabilidad pueden ser primarios, genéticos o secundarios adquiridos. Los primarios, ¿no? Es más o menos un 1% de la población sufre mutaciones del factor 5 o mutaciones de la protrombina. Existen otros factores menos frecuentes, como la deficiencia de antitrombina 2, como deficiencia en la proteína C y S, que veíamos que era importante para mantener, inhibir la cascada de la coagulación, y otros que son menos frecuentes todavía son defectos en la fibrinolisis y la homocistinuria homocigótica. Y dentro de los secundarios tenemos, por ejemplo, que son los más frecuentes, tenemos, por ejemplo, alto riesgo de trombosis en pacientes que están mucho tiempo en la cama, pacientes que no se están movilizando. Normalmente cuando uno se moviliza, los músculos ayudan a contraer al sistema vascular y contribuyen en el retorno venoso. Pero cuando un paciente está mucho tiempo postrado en cama, entonces no se produce ese reflujo normal, se produce un estado de hipercoagulabilidad y eso origina riesgo de trombosis de vasos venosos, sobre todo en miembros inferiores, que pueden originar de repente un tromboembolismo pulmonar, como vamos a ver más adelante. Un infarto de miocardio, naturalmente, porque la bomba ya no va a funcionar adecuadamente. Una fibrilación auricular, que es una patología en la cual las aurículas se hipercontraen, pero se hipercontraen de manera irregular y no de manera sostenida. Entonces no permite el paso de la aurícula al ventrículo, y eso va a originar un estado de hipercoagulabilidad. Lesiones tisulares, el cáncer, la coagulación intravascular, también igual, son causas de hipercoagulabilidad. Menos riesgo, tenemos cardiopatía, síndrome nefrótico. Ok, ¿qué características tiene la trombosis? Yo he visto que se les mostró varias imágenes acerca de la trombosis, pero puntualizar algunas características desde el punto de vista de la patología de lo que uno normalmente ve. Los trombos pueden tener o pueden formarse como una suerte de laminaciones, o sea, sabemos que el trombo entonces es la formación de un acúmulo de ¿qué cosa? De plaquetas, de elementos formes sanguíneos, de proteínas que son factores de la coagulación que se han acumulado y que en este caso el mecanismo de fibrinolisis no los pudo destruir y que originó que un vaso sanguíneo se obstruyera, se ocluyera y la sangre ya no puede fluir. Entonces se va a acumular la sangre a ese nivel y van a formarse, estos trombos van a formar una serie de laminaciones. Estas laminaciones van a tener un color, algunas rojizas y otras más claras, algunas rojizas con otras más claras, y a estas zonas claras se les denominan las líneas de Zahn, ¿no? Que es muy característico en las trombosis. Las trombosis, como hemos visto, pueden ser localizados, por ejemplo, en la luz de las cavidades cardíacas, ¿no? O la aorta, y a estos se llaman trombos murales. Hay que tener mucho cuidado y diferenciar de los coágulos post-mortem. Normalmente, cuando ya un paciente fallece, ¿no? Se va a producir, obviamente, ya no va a haber una circulación sanguínea normal y la sangre se va a estaciar y se va a formar un coágulo. Y estos coágulos son normales post-mortem. Entonces, el patólogo, cuando examina a un paciente y ve estos coágulos, entonces tiene que diferenciar si es un trombo que estuvo antes en el vaso sanguíneo o simplemente es un coágulo post-mortem. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros a diferenciar un coágulo post-mortem de una trombosis? La forma del coágulo. En un coágulo post-mortem normal se van a ver dos niveles, un nivel rojo eritrocitario, como cuando a uno le sacan la sangre en un tubo de ensayo. Cuando a uno le sacan la sangre en un tubo de ensayo y no le ponen ningún anticoagulante, los hematíes se van a precipitar hacia el fondo, de ahí se va a formar el suero que se ve amarillento y hay una pequeña línea que son los glóbulos blancos, ¿correcto? En este caso pasa lo mismo. En los vasos sanguíneos se va a formar, ¿no? En la zona más baja se va a formar una línea roja y en la parte más superior se va a formar una línea amarillenta, ¿no? Que
que son las proteínas sanguíneas, y eso entonces constituye un coágulo post-mortem que no debemos confundir con trombosis. También igual se pueden formar trombos en las válvulas cardíacas, y a estas trombos a nivel de válvulas cardíacas se llaman vegetaciones. A veces también igual las infecciones bacterianas pueden ocasionar lesiones vasculares, y esto puede conducir a la formación de masas trombóticas, ¿no? Que después se van a liberar, ¿no? Y que van a embolizar, émbolos de bacterias, y a esto se conoce como endocarditis infecciosa. ¿Cuál es la evolución normalmente de un trombo? Un trombo, como ustedes saben, entonces, es una alteración, un tejido que se ha formado en la superficie del vaso, que está constituido por plaquetas, por proteínas, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto va a estar unida a la pared del vaso. Entonces, un trombo necesariamente tiene una porción que está unida a la pared del vaso, ¿no? Entonces, y este trombo se tiene que resolver. Normalmente se forma el trombo, primero se propaga, quiere decir que va creciendo, los factores de fibrinólisis no controlan esta propagación y se obstruye la luz del vaso y se forma el trombo. Este trombo puede romperse en pequeños fragmentos y liberar lo que se llaman los émbolos, ¿no? O sea, un émbolo es un fragmento de tejido que está viajando por el torrente sanguíneo, y simplemente por una forma mecánica, este émbolo se va a detener en un punto donde ya no permita el paso normal del vaso sanguíneo. Y ahí va a obstruir y va a impedir el flujo sanguíneo y va a producir un área de necrosis. Pero la diferencia entre un trombo y un émbolo es que el émbolo no está unido a la pared del vaso, está libre, suelto dentro de la luz. Aún así, cuando llegue a un punto donde obstruye el vaso, vamos a visualizar de que el émbolo no tiene ningún punto donde se una a la pared del vaso. Después, este trombo se va a organizar. ¿Qué significa? Que se van a liberar una serie de factores, ¿no? Factores endoteliales que van a promover, ¿qué cosa? La recanalización. O sea, si yo no puedo lisar este trombo, lo que va a suceder es que este tejido va a empezar a crecer neovasos, nuevas células endoteliales, y va a permitir pequeñas luces vasculares que van a permitir la permeabilización de este vaso sanguíneo para reconstituir el flujo sanguíneo normal. Entonces, la evolución normal de un trombo pasa por la propagación, propagación, organización y recanalización. Y de la propagación podemos pasar a la embolización. Aquí tienen, por ejemplo, ¿no? Este es un vaso que está trombosado. Aquí tienen una zona donde este tejido está unido a la pared, ¿no? Está compuesto por una serie de tejidos. Acá está en corte histológico lo que vendría a ser la línea de Zank, una zona roja, una zona más clara, una zona roja, ¿no? Pero eso es un hallazgo que se debe ver a simple vista, macroscopía. Aquí, por ejemplo, este vaso ya se resolvió, ya nuevamente se ha reconstituido parcialmente la luz del vaso. Aquí hay una arteriosclerosis, que es un daño de la pared vascular. Aquí también igual otro trombo, y ustedes vean cómo dentro de este trombo nuevamente se ha formado un neovaso para permitir la recanalización. Y así es macroscópicamente como uno ve un trombo dentro, por ejemplo, en este caso, de la vena renal, ¿no? Entonces ustedes pueden apreciar cómo aquí no hay esa zona de clive entre lo que es la sangre y lo que son los elementos formes. Entonces, esto es un verdadero trombo, ¿no? La embolia, como ya hemos visto, representa el desprendimiento de parte de un trombo, y el cual va a viajar por el sistema circulatorio hasta llegar a un punto donde va a obstruir. Generalmente la mayoría de los émbolos se originan a partir de trombos en los miembros inferiores, ¿no? Y van a retornar por el sistema venoso hacia el lado derecho del corazón, y del lado derecho del corazón van a pasar a los pulmones, ¿no? Van a pasar a los pulmones, y en los pulmones van a obstruir los vasos más pequeños de los pulmones, generalmente en la zona más periférica del pulmón, y van a constituir
el tromboembolismo pulmonar, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, que es una patología, dependiendo de la extensión y la severidad, esto puede originar y tiene una alta tasa de mortalidad en los pacientes que sufren tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hablamos de una embolia paradójica cuando de repente el émbolo pasa del lado derecho hacia el lado izquierdo de la circulación y de ahí se va ya no al pulmón, sino se va a la zona sistémica de la circulación. Y eso se llama un embolismo paradójico, ya sea porque hay una alteración en el tabique interventricular y permite que haya un paso del sistema sanguíneo del lado derecho hacia el izquierdo, y eso es una embolia paradójica. Ahora que está muy de moda el COVID dentro de las complicaciones que tiene el COVID, está pues también igual una trombosis vascular, una coagulación intravascular diseminada, que es una de las complicaciones más severas que puede suceder, y que en el COVID esta puede originar o ser la causa de muerte en muchos de estos pacientes, ¿no? Por una coagulación intravascular diseminada. Por una coagulopatía de consumo, se pueden consumir todas las plaquetas por alteraciones en el sistema de la coagulación y se produce una coagulación vascular diseminada. Y la embolia grasa, como ya lo mostraron también igual, es una patología no tan frecuente, es frecuente, por ejemplo, como una complicación en muchas de las cirugías plásticas, en las cuales al momento que están extrayendo la grasa, uno va a liberar parte de esta grasa dentro de la circulación y esto constituye un émbolo graso. Un émbolo es cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que viaja libremente por el torrente sanguíneo. El tromboembolismo es una complicación y es una forma de embolia, pero no es la única forma de embolia. Existe la embolia gaseosa, existe la embolia grasa. La embolia grasa, como les comenté, es una complicación, por ejemplo, de estas cirugías plásticas en la cual se está removiendo grasa por una liposucción y pueden embolizar grasa. También igual, cuando hay una fractura ósea, también se puede producir una embolia de médula ósea que va acompañado de grasa, ¿no? Una embolia de gas, con los buzos, por ejemplo, cuando antiguamente se sumergían y no tenían ese fenómeno de descompresión, normalmente, cuando salían bruscamente, al estar sometidas a grandes presiones, los gases que normalmente nosotros tenemos se concentraban y al subir rápidamente, ascender a la superficie, esos gases se liberaban y podían originar una embolia gaseosa. Es por eso que ahora los buzos tienen que descender con trajes especiales y tienen que entrar a cámaras de descompresión para evitar casualmente la embolia gaseosa, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que les quería compartir, y si es que hay alguna pregunta adicional, encantado para podérselas aclarar. He tratado un poquito de hacer un resumen y les recomiendo esos videos que les he colocado para que repasen ustedes la hemostasia y la coagulación fisiológica normal. Este segundo, que es de Alberto San Agustín, es bastante extenso, son como de 20 minutos, pero bastante bueno, se los recomiendo. Me pareció bastante claro y explícito la presentación de él, de este fenómeno fisiológico normal. Aprovecharé, jóvenes, en tanto que sí vamos a pasar naturalmente, porque la asistencia ustedes saben que es obligatoria, así que ya en unos minutos les voy a pasar la asistencia, no se preocupen. Y se está contabilizando la asistencia. Es importante que no nos pongamos en el extremo de tener un EPI en la asistencia a la teoría, que casi nunca ha existido.
quiero aprovechar para comentarles algo. El día de hoy, a través del Zoom, vamos a tener una recuperación a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche con los grupos de seminario que estaban a cargo del doctor Castro, que ya no está con nosotros, y es la doctora Asensio, la que ahorita estamos en pleno trámite para su incorporación al grupo de la cátedra, y es quien va a asumir todos los casos del doctor Hugo Castro, pero la doctora muy gentil ahora a las 5 y a las 8 de la noche, a efectos de que no se desnivelen en los grupos que estaban antes a cargo del doctor Hugo Castro, la doctora va a asumirlos a través del Zoom para desarrollar los seminarios de manera regular. Así que, por favor, para que sus respectivos delegados transmitan a los alumnos y les expliquen de que van a ser divididos en esos dos grupos a las 5 y a las 8 de la noche respectivamente para que tengan su clase de seminario. Bueno. Si es que todo está claro, entonces permítanme un momentito. Voy a buscarles. Voy a buscarles un momentito. A ver, veo que hay una pregunta acerca de una alumna de Camila, que nos pregunta que al realizarse una embolia, ¿cuánto tiempo se tardaría para provocar un daño fatal? Camila, la circulación sanguínea es permanente, o sea, esto es súbito. Si se produce un tromboembolismo pulmonar a partir de un trombo en vena profunda, y este trombo es masivo, al cabo de unos pocos segundos, minutos, ya el paciente está sufriendo dificultad respiratoria y eso tiene una alta tasa de mortalidad si es que no tenemos el mecanismo para poderlo sacar. Así que el evento es súbito. Esto no es algo que dé tiempo. Como te digo, dependiendo de la extensión de la embolia, ¿no? Si el tromboembolismo es importante, masivo, difuso, es súbito. Pero si estamos hablando de un vaso pequeño que va liberando pues lentamente por ahí un émbolo pequeñito, otro émbolo pequeñito, pues se van sucediendo como microinfartos, ¿no? En el pulmón o en algún otro órgano y probablemente el paciente lo pueda tolerar. Entonces va a depender de la extensión porque el evento es permanente, es rápido. La sangre envía los émbolos rápidamente y va al ritmo de la circulación. Ahí les acabo de enviar, jóvenes, el enlace. Para que, por favor, tienen su asistencia del día de hoy. Si por favor me pueden ayudar los anfitriones de repente a compartir el enlace porque me dicen los alumnos que no aparece. Lo he puesto en
en el chat, pero parece que no lo pueden visualizar, no sé por qué. Buenas tardes, doctor. Ya está enviado para todos. Excelente, te agradezco bastante. Creo que yo solamente lo he puesto para los panelistas y no lo he Sí, puesto estaba para... mejor por los cuales sí. Pero ya los envié a Sí, todos. tiene que ser panelistas y participantes. Disculpen, me di Sí, cuenta doctor. después. Gracias, muy No se gentil. preocupe. No se preocupe, doctor. De nada. Mm, mm. Parece que saqué buena nota. ¿Quién lo diría?